Ya, perfecto. Entonces ya vimos estos tres ejemplos. Ya al final de la clase, vamos a avanzar un poquito y de ahí ya vemos igual una pequeña actividad en la clase para los últimos 10 minutos. Sí, a ver, entonces, pues dado que como ya vemos, a pesar de tener medidas preventivas, tenemos las correctoras porque sabemos que como especie, como ya les dije, nos vamos a salir de nuestras casillas y vamos a acudir a corregir en vez de prevenir las cosas. ¿Sí? Entonces, aquí mismo tenemos un par de ejemplos extra que influyen igual pues en lo que estamos viendo, ¿sí? Digamos en el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Porque, por ejemplo, el exceso de basura en el planeta también es considerado un grave efecto en el medio ambiente, ¿sí? ¿Alguna vez habían escuchado de que los humanos producimos basura de manera insostenible? ¿Sí? ¿Saben de todo lo que se produce, cuánto consumimos en realidad en el planeta? Digamos, qué porcentaje de todo lo que hay en el mundo cumple por completo su vida útil. Imagínense, solamente el 25% de lo que se ha producido alguna vez ha cumplido por completo su vida útil. Eso quiere decir cartones, colchones, cobijas, comida, vehículos, ¿sí? Solamente el 25% llega a cumplir el ciclo de vida útil, ¿sí? De la mayoría termina en vertederos, en botaderos de basura y pasa directamente a contaminar, como ya vimos con las tres R's. ¿No es cierto? Por eso hablábamos de que la medida preventiva principal de esto, ¿no es cierto?, que podríamos aplicar sería la clasificación de residuos en sus variables de orgánicos, vidrio, plástico o papel. Sí, digamos, esta era la finalidad, inclusive del mismo punto de las tres R. Sí, porque si hablamos que la medida preventiva al exceso de basura es la clasificación, ¿cuál podría ser una medida correctiva en este caso? ¿Alguien que se le ocurra alguna medida que podamos poner a este impacto? Consumir menos Ya fundas quizás, plásticas o algo así. exacto, consumir menos plástico, ese ya podría ser una medida correctora, por ejemplo, el impuesto hacia las fundas, ¿sí? Que por ejemplo, que se espera que ya en el 2023, si no estoy mal, ya todos los comercios eh, presten por cobrar más bien la funda de plástico si es que uno no lleva la misma funda, ¿no es cierto? Como en diferentes puntos del mundo. Sí, otra medida correctiva para disminuir la cantidad de basura, son los productos al granel, ¿sí? O sea, comprar, así sea en supermercados, de igual manera que se compra en el mercado, ¿sí? O no sé si es que han visto alguna vez como video de Facebook o hay un documental que saben pasar en la televisión, que han pasado las noticias, que por ejemplo en ciudades un poco más ecológicas que las de Ecuador, y en los supermercados, en vez de tener la percha, digamos, los shampoos a la venta, sí, simplemente hay una máquina dispensadora, donde ustedes llegan, dejan su botella vieja para reciclaje o llevan bien lavada y simplemente ponen y compran lo que ustedes quieran de shampoo, ¿sí? Por ejemplo, llevan una botella y dicen, yo hoy día solamente quiero llevarme 100 mililitros y solamente eso se llevan y listo. Ya, pero ya no les venden directamente el envase, que es lo que produce mayor basura, ¿no es cierto? De igual forma,
qué sé yo, la comida para perros, o sea, todo lo que viene en paquetes o embotellado, te pueden vender directamente si tú llevas tu envase, ¿sí? Entonces, esa es una medida correctora, quizás, ¿no es cierto? Porque como ya hay demasiado plástico en el mundo, lo que nos queda es obligar quizás un poco a la sociedad a que, a que pueda, a reutilizar los productos, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, si mañana hay un gran anuncio que dice no se vuelven a vender botellas de shampoo, simplemente las que tienen en la casa van a ser las que van a tener que continuar rellenando en el próximo año. Sí, sería, ¿no es cierto?, de alguna forma un impacto, pero sería una medida correctora. Imagínense la cantidad de botellas que se producen al día para poder satisfacer la necesidad, digamos, solamente en el Ecuador, sí, que serán unas 10.000 botellas de shampoo al día. Entonces, todo eso termina en los botaderos de basura porque, pues, como ya hablamos alguna vez, la basura aquí en el Ecuador no se recicla normalmente o en la mayoría de ciudades. Sí, entonces quizás este tipo de medidas correctoras un poco extremas ayuden a, a mejorar el medio ambiente como tal. Sí, a ver, alguien que me ayude con el segundo párrafo. Vamos a nombrar a alguien. Juan Carlos, ayúdeme leyendo, por favor. Juan Sí, Carlos Mera. licenciado. Ya, La, la extracción de recursos no renovables como el petróleo produce zonas deforestadas y en caso de derrames graves, problemas ambientales como la muerte de varias especies. Una de las medidas correctoras es aplicar estrategias de bioremediación. Actualmente se emplean microorganismos que degradan el petróleo. ya. Perfecto. Entonces, en el ejemplo de este impacto, tenemos algo que pasó hace cuánto, hace unos 3 meses, ¿sí? Al norte del país, un derrame de petróleo por el impacto de la extracción de los recursos, ¿sí? Y ven solamente, digamos, del hecho de extraer petróleo, de la principal actividad que le da dinero al Ecuador, podemos tener estos dos diferentes impactos. ¿No es cierto? Primero podemos hablar acerca de cómo funciona la deforestación en el país, por el hecho de cómo crecen o cómo se instalan las plantas petroleras, y aparte de eso, los graves derrames petroleros que pueden existir. ¿No es cierto? Entonces, en un punto, este, cuando hablamos de deforestación, simplemente hablamos del crecimiento de las petroleras. ¿Sí? Qué sé yo, de que quieran poner un taladro más en Sucumbíos, en el Napo, para poder sacar más petróleo, ¿sí? O estos casos extremos del derrame. Ya, en el caso de la industria petrolera, todas las normas se cumplen, como se dice, a rajatabla, ¿sí? Con las justas, lo que tienen que hacer. Ya, entonces, por ejemplo, se recomienda que para los ductos de petróleo, los tubos de alta presión tienen que tener un grosor mínimo de 20 centímetros. ¿Sí? Ese es el tamaño mínimo para soportar la temperatura y el flujo a alta presión del petróleo. ¿Sí? Eso es lo mínimo para que no exploten a cada rato. Ya a pesar de que en el mercado hay tubos de 30 centímetros de grosor, de 40, ya aquí en Ecuador dicen, ah, perfecto, basta con el tubo de 20, con el tubo de 20 hacemos la instalación en toda la Amazonía. ¿Sí? Y eso mismo, digamos, ese conformismo que la ley no exija un poquito más a las empresas de este tipo, hace que se den estos derrames. Como les digo, hace no más de 2 o 3 meses hubo un derrame en el oriente aquí en el Ecuador,
hasta ahora siguen trabajando cientos de personas en el rescate de los animales que están sufriendo la contaminación del petróleo y asimismo en esas estrategias que se llaman de biorremediación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos claro que la medida correctora, ¿no es cierto?, van a aplicarse directamente, como ya dijimos, como el concepto, cuando ya pase, cuando ya exista el derrame de petróleo. ¿Sí? Simplemente se aplicarán estrategias de biorremediación, que son formas para intentar curar el medio ambiente. Ya, perdón, les voy a poner mute. Licenciado, Ay, perdón, César, dígame, le silencié justo cuando iba a hablar. sí, licenciado. Una pregunta. Ahora, póngase estos bombardeos en Rusia y Ucrania, ¿cuánto de contaminación produce de estos bombardeos? Uy, producen contaminación de todo tipo, tal ¿Y, cual, César. y hasta dónde abarca eso? O póngase que llegue todo por acá también, esa contaminación. A ver, a nosotros es muy improbable, porque por la localización de Ucrania en el mapa, estamos protegidos, digamos, por corrientes de viento, por fronteras geológicas como montañas, ¿sí? Que impedirían, perdón, que lleguen por completo a nosotros. Pero, por ejemplo, donde está sucediendo todo, está habiendo contaminación atmosférica porque todo el arsenal bélico, sí, digamos, todo lo que se utiliza para la guerra, pistolas, revólver, metralletas, bombas, sí, emiten grandes cantidades de contaminantes, ya sean CO2, ácido sulfúrico, derivados del nitrógeno que son contaminantes, sí, eso por un punto. Aparte, todo lo que están destruyendo, sí, van a necesitar materia prima para reconstruir. Y la materia prima, ya sea el cemento, ya sea la madera para las bases de las casas, sí, todo lo que necesita el, digamos, la ciudad para volver a armarse, sí, va a tener que ser extraído, pues, de la naturaleza, sí. Entonces, inclusive, digamos, lo más común es que durante estos enfrentamientos, lo que menos sabemos es que se están quemando bosques, que puede estar pasando ese tipo de cosas. Sí, inclusive los mismos, se me fue la palabra, digamos, los mismos noticieros, sí, evitan este tipo de noticias, sí, pero seguramente, pues por donde están entrando los rusos a Ucrania, están desbaratando un bosque y digamos, y todo el ruido que provoca esta invasión está haciendo que las especies huyan. Entonces, digamos, quizás alguien vivía de cazar un tipo de venado que había por ahí, sí. Si ya pasa todo esto de la guerra y esa persona vuelve a ese lugar, con toda la bulla que hubo, el animal ya se espantó y ya no va a tener, digamos, de dónde conseguir sustento. Sí, entonces, digamos, esas son la forma de los impactos ambientales de la guerra. Digamos, lamentablemente, la única forma en que algo de la contaminación de la guerra ahí en, entre Europa y Asia, sí sería lamentablemente una bomba nuclear de esas gigantes que acabaría con medio Europa y ahí quizás nos llegarían a nosotros un poco de las nubes tóxicas. Sí, pero de ahí es, digamos, improbable que, que nos ataquen que nos aquejen los efectos de la guerra directamente. Sí, ahorita los que van a sufrir el estrago, pues más que nada van a ser los países petroleros que tienen carta abierta, como Venezuela, Colombia, Brasil, que van a requerir los recursos de ellos para poder sobrevivir los que ya no le compran petróleo a Rusia. Digamos, más o menos por ahí va la complicación principal de esto.
Sí, pero entonces, como les venía diciendo, pueden ver que encontramos muchísimos impactos y a muchísimos niveles, más que nada. Sí, aquí estamos hablando del exceso de basura que producimos tanto en las casas como en las ciudades, contaminación por extracción de recursos no renovables. Sí, en el ejemplo, en los ejemplos anteriores hablábamos acerca de la sobreexplotación pesquera, la contaminación de las grandes ciudades y la utilización del agua en el ámbito doméstico, ¿sí? Como pueden ver, hay muchísimos niveles en los que estamos contaminando, ¿ya? Pero lamentablemente todo eso se ve reflejado en este temita de aquí. El cambio climático y sus efectos, ¿sí? Porque a final de cuentas, el gran costo se ve en todo el planeta, ¿sí? Lo que hacemos en nuestra casa podría ser, digamos, una base para lo que podría afectar en otros puntos o en otras ciudades, ¿sí? Y nuevamente, dirán que chinche el profe, pero continuamos recordando estos dos temitas, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de cómo estos están siendo afectados, ¿ya? Entonces, ya habíamos hablado principalmente de que esta palabrita, el efecto invernadero, funcionaba tal cual los invernaderos de frutas, de flores, donde hay cultivos, ¿sí? A ver. ¿No es cierto? Este era el planeta. Esta era la capa de ozono. ¿Sí? Y los gases y la contaminación que nosotros estamos produciendo no tiene para dónde ir, ¿no es cierto? Aparte de que el sol ya está calentando, digamos, o ya nos provee de calor, ¿sí? Nosotros mismos con el desgaste de energía que producimos, hacemos que la Tierra emita calor, ¿sí? Todo lo que hacemos, ¿sí? Digamos, incluidos los gases derivados de las fábricas, el vapor de agua que, que se levanta del suelo desnudo, digamos, se me ocurre en los cultivos que están todavía vacíos, en el calor de las especies, ¿no es cierto? Digamos, el sudor emite vapor, emite también vapor de agua, ¿ya? Y el dióxido de carbono, sí, todo esto ayuda a atraer el calor, ¿sí? Ayuda a atrapar entre sus moléculas, grandes cantidades de energía, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo que la temperatura del planeta esté subiendo, ¿sí? Entonces, como está subiendo, como ya vimos, todos los bosques, toda la vegetación del mundo ya no aguanta, ya no puede contener este exceso de calor, ¿sí? Entonces, esto es un efecto invernadero natural, como les digo, porque nuevamente, hasta cierto punto, los ciclos biogeoquímicos soportarían esto, pero el exceso hace que la especie humana esté soportando todo esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el calor que viene del sol, que como les decía, hasta cierto punto nos llega normalmente esto, ¿sí? Pero por ejemplo, si nosotros estamos haciendo, por usar una palabra, estamos haciendo el mérito para atraer más calor, ¿sí? El sol va a decir, ah, pues aquí hay estos gases que les gusta mi energía y les doy más calor, ¿sí? Y por eso es que está ascendiendo la temperatura en el planeta, ¿sí? Donde podemos hablar, digamos, de los principales gases que están ocasionando esto, pues
Ya hablamos del famosísimo derivado de toda combustión en el planeta, del CO2. Sí, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de que básicamente la contaminación por el CO2 es lo culpable de este calentamiento global, ¿sí? De este efecto invernadero producido por el hombre como tal, ¿ya? Pero aparte de eso, también tenemos tres tipos más de contaminantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos productos clorofluorocarbonados, ¿sí? O CFCs, estos van a existir en definitivamente todos los aerosoles, ¿sí? Y como les dije ya en clases anteriores, si mal no recuerdo, el CFC era parte de los bactericidas, de los insecticidas que se utilizaron desde los 60 hasta los 2000. Sí, hablamos de que entre 1975 y el año 2005, todas las grandes plantaciones en el mundo limpiaban sus cultivos con CFCs. Sí, entonces esto se liberó en cantidades gigantes en el globo. Entonces, de la mano con el dióxido de carbono, ese también empujó un montón. Sí. Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar acerca del metano? ¿O cómo se produce el metano? ¿Cómo es? El azufre. Va por ahí más o menos, ¿sí? Como que con las cosas que huelen a azufre, normalmente. Sí, el met... Perdón, Cecilia, no le entendí. Bueno, les explico. El metano es el principal derivado de de la putrefacción de la materia orgánica. ¿Sí? Tal cual, de la mano con con el azufre, es lo que da ese olor característico a la materia en descomposición. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es esto de que el metano llegó a ser un gran contaminante en el planeta? Sí, esto se da por la ganadería excesiva. ¿Ya? De las heces de todos los animales, estas emanan constantemente gas metano. ¿Sí? Digamos, todo lo que está pudriéndose va a liberar. Nosotros aquí en Ecuador no tenemos, digamos, tan bien estimado quizás. Sí, quizás hemos visto, qué sé yo, fincas ganaderas que tienen 500, 1000 cabezas de res. Sí, y eso ya, si es que visitáramos estas fincas, notáramos que tiene este olor característico del metano. ¿Ya? Pero en países mega industriales como Estados Unidos, Brasil y Argentina, hablando de Sudamérica, ya tienen campos gigantescos de para los animales, ¿sí? Donde hay 10.000 cabezas de res, ¿sí? Y más allá, y en el mismo, digamos, en el mismo dueño, aparte de las 10.000 cabezas de res, hay 4.000 chanchos, y en eso mismo también hay 5.000 corderos. Entonces, de esta forma, estos grandes lugares son los que se encargan de emanar en exceso el, el metano, ¿sí? Que no es un gas que, a diferencia del CO2, las plantas ayudan a capturarlo y eliminar. Sí, el metano no tiene ese beneficio. Entonces va directamente y se queda libre en el medio ambiente. Sí, entonces es por eso que muchos ambientalistas, sí, consideran que el consumo de carne es el principal efecto, digamos, el principal causante del efecto invernadero.
¿sí? Digamos, porque es algo que ayuda muchísimo, ¿sí? Si bien la combustión da muchísimo, de la misma forma el metano es un constante contaminante, ¿ya? Y luego está pues el óxido nitroso, que es igual derivado de procesos dañinos en el suelo, ¿sí? Que son los que liberan el nitrógeno en esta forma gaseosa, ¿sí? Pero esto es algo en muchísima menor cantidad en comparación a estos tres primeros causantes, ¿ya? Entonces, nos... ya hemos... Perdón. Ya, ahí sí, perdón, casi me muero. Ya. Entonces, nuevamente. Y todo esto va pues de mano porque no hay nada que soporte estos diferentes niveles de contaminación, ya hay menos bosque, hay mayor cantidad de incendios, ¿sí? Y las ciudades y toda la sociedad sigue creciendo. Entonces eso es lo que obliga a que se siga dañando el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, este efecto invernadero está produciendo ya sus efectos a largo plazo. Ya, de alguna forma directamente el acumular tanto calor superficial no está claro todavía qué tanto nos afecta. Sí, ya que es algo que se ha visto más notorio en las últimas 2 décadas, no hay suficiente información como para decir, digamos, el exceso de calor está volviendo a las personas más chiquitas. El efecto invernadero está haciendo que la población sea cada vez más flaca. Sí, al contrario, ahí, como les digo, hay muy poca información y es por eso que no se sabe cuál podrían ser afecciones extras. Sí, pero como les digo, se sabe que está produciendo un cambio en el clima. Así que el efecto invernadero es el causante como tal del cambio climático a largo plazo. Sí, a ver, Dice una preguntita. dígame, Franco. Como por ejemplo la contaminación de minería, ¿cuál es el grado o no sé cómo cuál sería la pregunta correcta? No sé. A ver, en el aspecto de las mineras, sí, los efectos negativos principales son en el ecosistema donde se efectúa. Ya sea minería a cielo abierto, que es la minería de áridos, qué sé yo, de donde se extraen la tierra, el cemento, las piedras, ¿sí? O la minería En el interna, oro. que es para extraer oro, cobre, ¿sí? Tienen el efecto directo, como les digo, en el medio ambiente, pues porque para poder meter la línea de la mina, ¿sí? Se causa, digamos, grandes ruidos, que eso espanta a todos los animales que están ahí. Y el hecho de que hayan ese tipo de huecos hace que existan salidas de nutrientes. Entonces, lo que estaba encima y lo que está alrededor va a comenzar a perder facilidades de nutrientes y se van a alejar. En especial cuando comienza un campamento minero, digamos, no se nota mucho el cambio, pero luego ya tienen que construir vías para todo lado y de igual forma, toda intervención humana va a estar alejando un poco a la naturaleza. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el principal efecto de la minería, que, digamos, como acción ya deteriora el medio ambiente, ya aleja a los animales.
¿sí? Y luego la maquinaria que se utiliza para procesar todo utiliza cantidades gigantes de agua. Digamos, es por eso que de alguna forma a las industrias les sale beneficiosas extraer oro de los páramos del Ecuador, porque de igual forma tienen siempre vertientes de río cerca, pero todos los químicos que se utilizan para lavar la tierra o para poder resaltar los minerales de interés, son grandes contaminantes del medio ambiente. Sí, y lo malo es que, por ejemplo, no se ven cambios en los tonos del agua. Sí, si no sale igual, digamos, agua corriente como la que estamos acostumbrados, pero esta va cargada de excesos de contaminantes que derivan en las muertes de las poblaciones de peces o en los cambios de los cauces de los ríos, que es lo que más les preocupa a las comunidades. Por ejemplo, de que llega una minera y alguien estaba acostumbrado a con el agua del río, regar sus cultivos. ¿Sí? Se pone una minera un poquito más arriba y el agua desaparece en un 90%. Bueno, le hice la pregunta porque en mi propiedad tengo una minería y hay el material ese que es plomo. Es como esa piedra ploma Ya, y le contamina el agua le hace agua ploma y le hace espesa. Bueno, esos son ríos grandes que hay, entonces, pero claro. igual manera no le abastece como para esa mezcla de lo que sale la tierra, ploma o ese material pesado le cambie de color el agua. Claro, y como se dice, y digamos, lo que nosotros notamos es que cambia el color, ¿sí? Lo que sucede con ese material que usted dice es que cambia a un parámetro, digamos, una cosa que se mide que se llama la dureza del agua, ¿sí? Como se dice, le vuelve, como se dice, tal cual, más densa, más pesada, y por lo tanto las especies que viven ahí, comienzan a sufrir aumentos de presión y y comienzan a morir poco a poco las especies, ¿sí? Y seguramente verá que poco a poco en los lechos del río, sí, comienza a alejarse más la vegetación porque tiende a contaminar el suelo también, por donde va pasando. Entonces, poco a poco, con el paso de los meses, va a ver que comienza a desaparecer la vegetación alrededor. Sí, Bueno, es es que por... hubo un derrumbe de la cima, bajó siguiendo el río. Y como todo eso de la parte de mi propiedad está la laguna más arriba y nace el agua, el río nace de ahí de la propiedad y Usted vive es por la... vertiente para todos los aledaños, Ya. propietarios aledaños. Entonces ya tuvo un inconveniente por la Franco, situación de esa agua. ¿usted vive por la represa de San Francisco? No por Mazar, Ah, por Mazar. sí. Ah, porque Tengo ahí sí la pasa... propiedad, son 10 hectáreas. Entonces, Claro, yo vivo aquí en Cuenca, vivo. claro, como usted dice, yo pensé que era porque pasó algo similar hace años en la represa de San Francisco, hace unos 7, 8 años, por ahí más o menos. Sí, lo que yo le recomendaría a Franco es como fue un desastre natural, eh, puede pedir en la función judicial una acción de protección a la naturaleza al gobierno y ellos tienen que ayudarle a mejorar la calidad del agua. Que el momento cuando se derrumbó, se apareció la minería. Es bastante, toda la propiedad casi puro oro y entonces hay inconvenientes que estos señores están ya entrando a hacer minería, los de la Ponce Enrique. Claro. Entonces, a mí no me conviene porque ya estoy teniendo inconveniente. Por eso era la pregunta, porque para no dejar, mejor dicho, que se hagan, pero es que es una lucha contra otra lucha. Claro, como usted dice, en No realidad hay cómo. en la Ponce está muy mal manejada la minería artesanal. Sí, creo que es teniente político de la Ponce, es alguien muy pro minero
Y creo que eso es lo que afecta muchísimo. Como le digo, Franco, en serio, este papel que le digo, que se le da ahí en la judicatura, en la función judicial, se llama acción de protección a la naturaleza. Sí, Ya, es un respaldo usted que tiene para poder llamar a la policía, para poder cercar y para que le ayuden a mejorar y a manejar toda la situación como tal. Sí, porque si usted no está buscando un permiso para explotar todo eso, pues es lo más recomendable para que tenga ese respaldo judicial para poder actuar de mano con la ley en realidad. es que ha sido en tierros incas, toda esa propiedad ha sido en tierros incas, entonces se descubrió últimamente. Entonces, tengo miedo de que me quiten el Banco Central o alguna institución. No, ya no puede, el Banco Central ya no puede expropiar, en realidad. Lo Ujú. único que ellos le estarían rogándole, digamos, de alguna forma, quizás llorando un poco a sus pies, que convierta en donación todo eso. Es que eso no quiero, quiero hacer turístico yo mismo.